Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otro diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país y que se transmite a través del canal ON TV de Telecable de Tricón y del circuito de cable de Claro y de Aster. Hoy contamos con la honradora presencia del magistrado Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito, quien vino con refuerzo. El refuerzo, el bateador designado, Alomani Ramírez, es la magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, la licenciada Olga Diná Llaverías. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este programa estará compuesto por el jefe de redacción de Diario Libre, el periodista Nelson Rodríguez, el editor de la página web www.diariolibre.com, el periodista Eli Heiliger, el redactor senior Federico Méndez, que cubre la fuente judicial, y el periodista Adonis Díaz, asignado a la fuente de la Policía Nacional y las áreas conexas. Con el magistrado Domínguez Brito y con la magistrada Diná Llaverías vamos a conversar en este diálogo libre sobre política criminal, sobre las cosas que están calientes y particularmente en este mes de la mujer, de los programas de la Procuraduría General de la República para prevenir el crimen y el delito contra las mujeres. Muy buenos días, bienvenidos a este diálogo libre. Buenos días, Adrián, y buenos días también a todos los amigos. Y Olguita también, gracias. Muy buenos días. Vamos a comenzar por ahí. Esta ha sido una semana caliente, por razones más que judiciales, políticas. ¿Usted quisiera explicar las razones que se tuvo en la Procuraduría para tomar la decisión de no admitir la denuncia contra el presidente Fernández? Yo pienso que la justicia tiene un rol que jugar en toda democracia, un rol que va muy marcado por la búsqueda de la verdad, por ciertos principios de objetividad y sobre todo para que ella pueda, en la medida en que se va fortaleciendo, bastarse por sí mismo, ser lo suficientemente fuerte para que sus decisiones no se vean contaminadas por otro tipo de acciones. Durante esta semana hemos visto una mezcla de posiciones político-partidistas desde el punto de vista, digamos, partidario, legítimas, entre comillas, desde el punto de vista de una investigación de justicia y de un protocolo que debe llevar a cabo un Ministerio Público. No me parece conveniente ni prudente. Yo he señalado que tanto daño hace a la lucha contra la corrupción el hecho de que haya impunidad como que los casos de corrupción se manejen con un criterio de beneficio particular de cualquiera de los actores. Y el Ministerio Público no se va a prestar a esa dinámica. El Ministerio Público entiende que tiene que jugar un rol, que si alguien se equivocó tiene que asumir las consecuencias, que el proceso en el cual esa persona asuma sus consecuencias debe ser conforme al Estado de Derecho, al debido proceso y a las normas establecidas, que eso no significa debilidad, que eso no significa apatía ni indiferencia, sino solamente que entendemos que es la única manera de tener éxito contra la corrupción. Si no hay instituciones fuertes, nosotros no vamos a lograr el cometido. En otras palabras, el Ministerio Público va a jugar el rol, no se va a prestar a actuar ni a montarse sobre posiciones coyunturales político-partidistas, sino que lo hará en función de criterios objetivos y buscando en todo momento lo que es la verdad. Nosotros no estamos jugando un rol en beneficio de alguien o no, porque sea amigo o no. Si alguien dentro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha equivocado, esa persona tendrá que asumir su responsabilidad. Nosotros primero organizaremos las pruebas, las evidencias, y nosotros presentaremos los cargos y solicitaremos a los tribunales las sanciones correspondientes, pero todo en un debido proceso y no por algún tipo de presión político partidista de cualquier partido político de oposición o por cualquier integrante a un político del mismo partido de gobierno. Con esto lo que quiero decir es que
siempre hemos mantenido que el que ha sido hombre para coger lo ajeno tiene que ser un hombre para ir a la cárcel, y que somos nosotros dentro del mismo gobierno, y por qué no, soy integrante del Partido de la Liberación Dominicana, los que tenemos que dar el ejemplo. No es nada personal. Si alguien se equivocó de nosotros, tiene que asumir su responsabilidad, pero no es un actor político el que va a delimitar la actuación del Ministerio Público, como no lo va a hacer un narcotraficante en un caso de narcótico, como no lo va a hacer un falsificador en el caso de falsificador. El Ministerio Público va a actuar como tiene que actuar, y ya los hechos irán diciendo. Muy bien. Don Nelson. Bueno, esa es una respuesta en el marco, diríamos, jurídico-conceptual de las funciones del procurador. Pero usted dijo, respecto a la denuncia o a la querella, le llaman indistintamente, de Guillermo Moreno, que no encontró elementos materiales o indicios. ¿Usted podría detallar un poco qué fue lo que usted no encontró? Eso fue un documento puramente, y no quería entrar en este calificativo, pero coyuntural y político partidista. En base a ese documento nosotros no vamos a trabajar la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción se va a basar en elementos objetivos, concretos, y que persigan que no haya impunidad en la República Dominicana. No hay fraude, como alega Moreno. Esa es una posición que él ha sostenido. Nosotros estamos llevando a cabo un proceso de investigación en cualquiera de los casos que se nos han presentado, ya sea con los informes de las cámaras de cuentas, que tenemos varios, y una serie de informaciones que tenemos, pero todo eso se hace de acuerdo a un protocolo. No es simplemente que mañana tenemos una manifestación y al mismo tiempo aprovecho la prensa y voy y presento un documento y ya yo soy un héroe nacional. Esa no es la idea. Eso simplemente hace daño a la lucha contra la corrupción, y nosotros no nos vamos a prestar a que sean intereses muy personales de coyunturas o protagonismos, o tal vez oportunismos, los que definan la actuación del Ministerio Público, y en eso yo estoy muy claro. Y a mí que nadie me siento con la experiencia ya necesaria en esta función como para no caer en ese tipo de situaciones, que bastante la he visto, la he vivido y la hemos administrado, y no será ahora donde yo también voy a caer en ese mismo juego o posición, digamos, interesada que se nos está presentando. Don Eli. Magistrado, ¿usted cree que la democracia dominicana, la judicatura dominicana, tiene la suficiente madurez como para enjuiciar a un expresidente de la República, a funcionario de una administración, sobre todo cuando la administración de la justicia está dirigida por personas que son de ese mismo partido? Si alguien del mismo partido se equivocó, yo soy de ese partido y yo tengo la obligación simplemente de presentar cargos contra esa persona. El juez, tenga o no simpatía, tiene la obligación, si hay elementos objetivos, de darle una sanción. Esto es simplemente, no tiene que ver ni con credo religioso, ni con posición económica, ni con posición de partidos políticos. Es más, yo creo todavía que debemos llegar más lejos. El ejemplo comienza por casa. Si alguien de nosotros se equivocó dentro del término de membresía política, tiene que asumir su responsabilidad con más fuerza que cualquiera que sea de afuera. La justicia tiene y tendrá un gran rol en este momento cuando se pueda abocar a cualquier tipo de caso de esta naturaleza. ¿Qué es lo que quiero decir? O la justicia por sí mismo tiene la debida fortaleza, la debida solemnidad, la debida, digamos, agallas, para usar otro término, para tomar las grandes decisiones que hay que tomar, o de lo contrario entonces se toman a través de los medios, de las manifestaciones, de la expresión o de la inconformidad de la gente. Y esa no es la democracia. La democracia la gente inventó a través de los años, a través de diferentes pasos, una estructura social y política, donde se crea un Congreso, donde se crea un Ejecutivo, donde se establece un sistema judicial. Poco a poco vamos avanzando a un sistema de justicia cada vez más independiente. Hablamos de profesionalización, de carrera. Si los jueces o si nosotros, Ministerio Público, no jugamos el rol que tenemos que jugar por el simple hecho de que sea alguien afín a uno, bueno, yo sería el primero en reconocer que estamos actuando muy mal. Pero reitero, cuando las actuaciones
que se realizan de parte de algunos sectores con otros fines, lo único que estamos realizando o logrando es, digamos, contaminar todo el proceso de una justicia sana, independiente y al margen de ciertos intereses ajenos, digamos, en un sentido de la palabra, a una justicia sana. Don Federico. Magistrado, se ha criticado que usted haya ordenado el archivo desestimado, haya desestimado ese caso y que haya reactivado casos como el de Amable Aristi Castro, y que se atribuye a un presunto plan político a largo alcance. ¿Qué respuesta usted tiene? De ninguna manera, fuimos nosotros los primeros que hemos solicitado al Tribunal Supremo una decisión en un caso que ha llamado mucho la atención en la República Dominicana, que es el del senador Bautista. No fue nadie más. Lo que se nos ha presentado a nosotros no es denuncia, no es querella, es un documento de un partido político que establece una serie de generalidades y que va, digamos, en contra de una dinámica de investigación que nosotros tenemos propia. Nosotros no podemos trabajar sobre un documento que no es el documento, ni es la estrategia, ni es la metodología, ni tampoco está marcado por un criterio, digamos, de que se haga una sana justicia. Simplemente está marcado por una posición política partidista. Yo respeto que cualquier partido minoritario de oposición pueda tener posiciones de ese tipo, pero ellos también tienen que respetar que el Ministerio Público institucionalmente no tiene por qué jugar el mismo juego que está jugando un partido político. El juego nuestro es constitucional, es dentro del principio de la legalidad. Nosotros, el primer caso que se conoció fue precisamente alguien muy cerca del gobierno y fue entrando el primer día de la Procuraduría, que fue un soborno de más de $1 millón del exdirector de prisiones. Él tenía todos los amigos, tenía todas las relaciones dentro del gobierno de nuestro partido y ahí no hubo ningún tipo de miramiento. El segundo caso que trabajamos fue alguien que se entendió que tenía toda la fuerza política dentro del partido. Bueno, es senador, es secretario de organización de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y nosotros pedimos a la Suprema Corte de Justicia el retiro del archivo definitivo. Seguimos con el tercer caso, el del senador Amable Aristi Castro, otra persona que hay indicios serios en el reporte de la Cámara de Cuentas de irregularidades donde se viola la ley penal y nosotros hemos actuado. Los casos hay que verlos con objetividad. Yo no quiero que la justicia se haga de ella un circo y que nosotros trabajemos en función de parámetros que no son los que a mi entender deben predominar en el Ministerio Público. Adonis. Magistrado, en la ciudadanía está la creencia de que en el pasado gobierno del presidente Fernández hubo corrupción por todas partes. Entonces nosotros queríamos saber en ese sentido si ustedes como autoridades judiciales están en capacidad de enjuiciar a cualquier miembro del comité político que haya sido funcionario y que se señale como corrupción y que se presenten esas pruebas. ¿Están ustedes en capacidad de hacer eso? En toda capacidad. El Ministerio Público trabajará en función de parámetros objetivos y más que nada yo creo y considero que cada uno de esos elementos deben ser transparentes ante toda la sociedad. Que ustedes como periodistas sepan qué hay. Si hay una auditoría, bueno, pues mírenla ahí, vamos a ver, revisen, vamos a someter todo al escrutinio público. ¿Por qué yo estoy tomando esta decisión? ¿Por qué no? Y cada quien que asuma sus responsabilidades. Si nosotros entendemos que hay que desestimar un caso o una investigación o proceder al archivo, bueno, todo eso será público y cada quien fijará posiciones. Unos estarán de acuerdo, otros no. Aquí nadie puede pretender que todo el mundo esté de acuerdo con uno. Pero si hay también funcionarios, de poder o no, de nuestro gobierno, del que pasó o del que está, que existan los elementos del lugar, bueno, pues simplemente vamos a actuar. La lucha contra la corrupción tiene que empezar por casa, reitero, y lo vamos a hacer, y en la medida que vayan pasando los días, bueno, se irán determinando cuál es la posición de cada quien. Lo que yo no acepto
ni voy a permitir y lo voy a combatir en la politización de la lucha contra la corrupción. Provenga de quien provenga, y lamento que instituciones no gubernamentales y que alguna gente bien intencionada desde el punto de vista de lo que es la nación se deje arrastrar y confundir de parámetros jurídicos con parámetros particulares que en modo alguno contribuyen a que las cosas caminen bien. Otro tema que no se puede dejar pasar es el tema de la Policía Nacional, que está también en la palestra por violaciones a la ley clarísimas. Hay videos que muestran el fusilamiento de un preso fugado, entre otras cosas. Hay una gran tensión, siempre la ha habido, entre la policía y el Ministerio Público por el control de las investigaciones. La policía aquí se acostumbró a hacer ella las investigaciones y los fiscales simplemente llevaban el papelito al tribunal para decir acusen a fulano. Evalúenos el estado de esa relación con la policía y qué se puede hacer para mejorar la Policía Nacional. Hay dos puntos aquí clave. El primero que tiene que ver con una situación fáctica, una situación de hecho dentro de la policía, y el otro que tiene que ver con la normativa legal. En este momento el presidente Medina ha designado una comisión que acaba de terminar el primer borrador a los fines de ser socializado de lo que sería la norma legal que regiría la Policía Nacional. Es un proyecto marco interesante en cuanto nos permite, digamos, aclarar los conceptos, los roles de cada quien, sobre todo en una serie de esferas que tienen que ver con relación policía, Ministerio Público, relación policía con Fuerzas Armadas, roles de policía como uniformada, roles de policía como policía investigativa, diferenciación de asuntos internos y digamos desaparición de otras estructuras policiales que durante mucho tiempo han permanecido y que ya han sido agotadas, una revisión de todo el sistema de la seguridad social policial y también la necesidad de que tanto en materia financiera como administrativa se rija por todas las normativas que hasta ahora existen, que en algunos casos ha sido excluida, y también en materia de recursos humanos a través del Ministerio de la Administración Pública. Eso es lo referente básicamente al aspecto normativo. Ahora, hemos señalado que el gran problema policial es fáctico, es un problema de una cultura que hay que romper, y en ese segundo aspecto tenemos que tomar grandes decisiones. Y hay que comenzar con una policía investigativa élite donde podamos identificar cuáles son las necesidades de hombre que tenemos. Probablemente en materia, digamos, de homicidios pudiéramos tener 100, 150 hombres, creo que es demasiado. Y yo me pregunto, ¿es esa la cantidad de oficiales que necesitamos en homicidio? Mi segunda pregunta, ¿son ellos los que tienen, digamos, las mayores capacidades? ¿Son los egresados de la Academia Policial, por ejemplo, o los egresados de la Academia Policial están prestando servicio en otras dependencias públicas que tienen mejores ingresos? Probablemente es lo segundo. Tercero, ¿tienen esos oficiales de homicidio, que tal vez es uno de los elementos principales en la lucha contra el crimen, la debida formación, digamos, en valores y éticas como para llevar a cabo ese proceso? Tal vez no. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una revolución dentro de la policía a través de un nuevo sistema de reclutamiento de personal en todas las áreas investigativas, promoviendo empezar casi de cero y haciendo una transición con los oficiales de mayor formación que hasta ahora pueda tener el cuerpo, y por qué no otras instituciones militares que puedan hacer el traslado a la policía? Lo segundo es que en materia administrativa tenemos que mejorar sustancialmente todos los procesos. Un vehículo no dura 6 meses nuevo y está dañado inmediatamente. El sistema, digamos, generalizado del manejo de los recursos económicos se hace a través de procesos ya muy antiguos de la administración pública, al margen de todos los parámetros modernos, como nosotros optimizamos mejor los recursos policiales a través de una administración más moderna. Y ni hablar ya de la delimitación clara y precisa de los roles de las Fuerzas Armadas como ente para garantizar la seguridad nacional, muy diferente a la Policía Nacional, que deberá tener un rol en materia de seguridad ciudadana. Por eso hemos sostenido que
Por ejemplo, la policía turística tiene que estar dentro de la uniformada de la policía, no dentro de las Fuerzas Armadas. Y así hay una serie de hechos y de planteamientos que tenemos que revisar. Próximamente el presidente de la República analizará toda esta documentación que estamos presentando. Consultores internacionales también, en esta semana participarán con nosotros para revisar ya toda la propuesta. Y nosotros esperamos que en un tiempo relativamente breve pudiera comenzar ya el proceso real de reforma policial, que no será solamente de la normativa legal, sino y sobre todo un proceso que tendrá que ver con una reforma de hecho en los cuerpos policiales. En unos instantes continuamos con este diálogo libre con el Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito. En el segundo segmento hablaremos del tema de la mujer y el crimen. Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre con el Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito. Se une al panel la encargada de los asuntos femeninos de la Procuraduría, la magistrada Rosana Reyes. Y precisamente vamos a conversar del tema de los feminicidios en este mes de la mujer. Hay un problema serio. Los hombres se han puesto más violentos. Hay quien dice que es consecuencia de la mayor independencia de la mujer en estos tiempos, del machismo, de la influencia de los medios de comunicación, lo que usted quiera. Por eso en Diario Libre ya nosotros no ponemos fotos de feminicidios, sino un diseño de un eslogan que dice no muerte a la mujer, etcétera, o no al feminicidio, para convertir la noticia negativa en una exhortación positiva a que las cosas estas no sigan pasando. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Y mira, muy interesante la introducción que haces, porque es precisamente el esquema que queremos ahora trabajar. Durante este mes estamos denominando la campaña Promesa de Hombre. La idea es que yo no venga a decir aquí no mates a tu esposa, no mates a tu pareja, sino que yo diga aquí yo soy un hombre porque amo a mi pareja, yo soy un hombre porque respeto la dignidad de ella, porque soy tierno con ella, porque ella y su crecimiento personal me ayuda al crecimiento personal mío y a de mi familia y a de mis hijos. Es simplemente convertir esto en algo, digamos, que es negativo en elementos positivos. Que la hombría real sea aquella que nos haga a nosotros, los hombres, un aliado del crecimiento y del desarrollo de la mujer y no un obstáculo, y mucho menos alguien que haga daño, sea psicológica o físicamente. Promesa de Hombre es básicamente un compromiso de todos nosotros de ser mejores y de respetar esa integridad plena de la mujer. Ha sido un mes interesante. En esta primera quincena del mes hemos tenido 3 casos, 2 de ellos estrictamente en una relación de pareja, 1 no. El promedio mensual básicamente anda entre los 15 y 20. Si nosotros logramos mantener ya todo lo que son las medidas que ya las magistradas podrán también especificar, y si se mantiene, digamos, esa atención permanente y general a que hemos denominado esta campaña, sería para nosotros un gran éxito si logramos contener en menos de 10 y ojalá pueda ser menos de 8, porque la idea no es menos de 8 ni menos de 10, sino es que estamos salvando más de 10 y más de 12. Y cada vida que se salva es una vida o es un esfuerzo que valió la pena el que estemos haciendo. Pero dentro de ese ámbito yo quisiera, ya que el magistrado introdujo lo que es la promesa de hombre,
ver si podemos lograr que usted como director del medio lea la promesa de hombre y de la misma forma haga ese compromiso junto con sus compañeros y compañeras aquí de trabajo, y tal vez pudiéramos lograr que frisen la imagen en la cámara y que también a través del medio escrito entonces lo publiquen diariamente. Ahí está saliendo en pantalla ahora la promesa de hombre. Yo la puedo leer ahora diciendo: prometo asumir diariamente de forma responsable mi hombría, demostrando que puedo ser hombre sin herir física o emocionalmente a una mujer, por lo que me esforzaré en aprender algo nuevo del lenguaje del amor, ayudando a preservar su dignidad, respetando su derecho a no ser violentada. Esto me ayudará a ser un verdadero hombre. Esa es la promesa. Exactamente. Muy Entonces, bien. al momento, ¿qué es lo que se persigue con esto? Mucho se ha hablado de que precisamente la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es multicausal, pero evidentemente que lo que es nuestra cultura machista y la educación juega un rol preponderante. Entonces, ahora se está abordando a través de esta campaña la prevención, evidentemente la atención desde el ámbito de los hombres, entendiéndolo desde el género masculino, desde los niños, desde los adolescentes y los adultos, de manera tal que al leer diariamente esta promesa de hombre, primero hacen un compromiso consigo mismo, hacen un compromiso con las personas delante de quien están leyendo y ante la nación, y lo que se busca es que a través de este mensaje se lleve la sensibilización necesaria a todos aquellos que pretendan agredir a una mujer, y que a través del compromiso entiendan que se hacen más hombres no por golpear a una mujer, sino por respetar su dignidad humana. Esos esfuerzos que se están llevando a cabo de promoción y además de prevención implican también un compromiso del Ministerio Público. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la amplitud del compromiso? Sin dudas, como señalaba el magistrado procurador general, hemos hecho una revisión de lo que es la política de persecución penal, porque la persecución penal en esta materia tiene que ser estratégica, porque es un delito especializado. Es así como el procurador, conjuntamente con todo el Ministerio Público, con nosotros, definimos una serie de pautas de actuación que resultan de lo que es el modelo de gestión para el sistema de atención a las víctimas de violencia doméstica en sentido general, y todo eso lo tiene en ejecución en este momento el Ministerio Público. Cosas como, por ejemplo, que los fiscalizadores, que son los que están en los municipios en mayor presencia, intervengan y den la respuesta rápida mientras el expediente llega al tribunal que le corresponde. Porque de lo que se trata es de no poner en riesgo a la mujer cuando va al Ministerio Público o incluso cuando va a la misma policía a buscar ayuda, a buscar auxilio. Otra cosa es, por ejemplo, la conciliación es algo que le ha costado la vida a muchas mujeres en este país. Entonces hay que entender que como es un delito y es de orden público, la acción pública no es negociable. Esto continúa aún sin la presencia de la víctima hasta lograr una condena, y hemos tenido, sobre todo en el interior, sentencias condenatorias aún sin la presencia de la víctima. Sí. Pero también, por ejemplo, es importante que cuando la mujer hace lo que es el pedido de auxilio en la policía, el policía tiene, y es algo que lo hemos estado coordinando con ellos para la respuesta rápida, protegerla, ponerla a salvo y entonces luego ir tras el agresor. Inclusive si esto implica llevar a la mujer al hospital porque ha sido fuertemente golpeada o ese tipo de cosas. En sentido general, nosotros hemos fortalecido lo que es la parte de la coordinación interinstitucional, tanto con el Ministerio de la Mujer, con su línea de respuesta rápida para rescate, con la Policía Nacional y obviamente el Ministerio Público. Algo que el magistrado ha señalado en estas reuniones que hemos tenido de trabajo es la importancia de maximizar los recursos que tenemos mientras los demás recursos van fluyendo. Si el policía no tiene la disposición en ese momento, porque el otro policía está buscando a una persona arrestada del vehículo, pues lo tiene el Ministerio Público, lo tiene el Ministerio de la Mujer, vamos a usarlo, y es lo que estamos haciendo, que es lo que se evidencia en una reducción bastante considerable en estos primeros días de la muerte de mujeres por la violencia doméstica. Adriano, ¿cómo es posible que una mujer víctima de la violencia llega a la policía o al Ministerio Público y la citación se la dan a ella para que sea ella que vaya donde el presunto infractor a citarle, o aún peor, una orden de arresto tiene ella que ir? Esas son de las cosas que estamos instruyendo que tienen que desaparecer, porque hay una serie de elementos que lo que hacen es que el acceso a la justicia se convierta en algo
redundando, inaccesible. O sea, no hay estímulo a yo ir a la justicia porque se me complica todo. Y esto a la mujer hay que facilitarle. Fíjate que el 80% de los denominados feminicidios, la mujer no ha presentado denuncia alguna, no ha hecho, y hay muchas razones. Yo sé que hay unas que no tienen que ver propiamente con el sistema de justicia y su debilidad, pero muchos de esos casos sí tienen que ver con la debilidad y el sistema de justicia. A veces no se sienten confiadas, a veces se sienten que no habrá ningún tipo de resultado, que el mal, que será peor todavía. A veces el choque ocurre cuando vas a presentar la misma denuncia, que el policía que te la recibe te dice, pero algo le hizo usted a ese hombre tan bueno. Entonces, todo ese tipo de asuntos tenemos que ir afinándolo porque, bueno, no podemos seguir con este primitivismo también desde el punto de vista del sistema de administración de justicia. Don Nelson. Bueno, precisamente sobre la campaña, a mí no me gusta promesa de hombre, me hubiese gustado palabra de hombre. La promesa a veces se dice hasta para coger prestado. Y tú sabes que discutimos mucho palabra o promesa, y duramos un rato al final. Aquí en la mesa los cibaeños somos mal calculados, un 60%. Y la palabra de un cibaeño... Y te voy a decir una cosa, el que perdió fui yo porque yo había dicho palabra de hombre. Me convencieron que no, que era promesa de hombre. Bueno, me hubiese gustado palabra, implica más un compromiso, una responsabilidad que una promesa que casi nunca se cumple. Hay un programa de actividades dentro de la campaña para tolerancia cero. ¿Ustedes podrían enumerarme algunas de esas actividades? Sí, una de las más importantes precisamente es la cuarta caminata que vamos a hacer el próximo miércoles 21, partiendo aquí en el Mirador Sur, kilómetro 0, tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres se llama, en la que no solamente participa el Ministerio Público, sino también el Ministerio de la Mujer, todas las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, porque es el Ministerio Público, al revés de lo que se hace tradicionalmente, que convoca a las demás instituciones, vinculadas o no con el tema, lo mismo que a la sociedad civil, como una llamada de atención, como un recordatorio permanente que no podemos como país, como Estado, tolerar la violencia hacia la mujer. Y esta caminata no solamente se hace aquí en el distrito, se hace en todo el territorio. A las 4 de la tarde todo el país se mueve para caminar por la vida de las mujeres. Y quiero decir algo ahí. O sea, una caminata de por sí no es que resuelve el problema, ni siquiera algunas actividades que a veces son simbólicas, simplemente tiene otro efecto, es la movilización de los sectores, es el autoestímulo, digamos, para mantener la cabeza en alto, en alerta permanente para otro tipo de decisiones que sí son las importantes. Todas estas decisiones que hemos tomado en el sistema de justicia, modificando, digamos, los protocolos y las actuaciones del Ministerio Público, eso es importante. Esa sinergia que decía Rosana ahora entre policía, Ministerio de la Mujer y nosotros para optimizar recursos, eso es importante. La unificación de las líneas de auxilio telefónicas que se están haciendo ahora con una sola recepción, recibiendo todas las demás líneas ya establecidas y que la gente conoce. Bueno, eso es importante y ha dado sus frutos. Ahora tenemos que hacer de este programa una cultura donde si nosotros podemos lograr en este mes esta reducción y vemos que nos ha dado resultados los protocolos, los procedimientos que hemos establecido, que el mes siguiente lo hagamos mejor todavía y el mes que sigue mejor todavía. La idea es que durante un año podamos decir, caramba, valió la pena todo este esfuerzo, cada día somos más eficientes en evitar este tipo de situación, y mientras continuamos con las jornadas educativas donde la escuela tendrá que jugar su rol, el trabajo, la universidad, bueno, pero también el sistema de justicia tiene un componente muy muy alto y que ese componente también sea lo más eficiente posible para que no tengamos estos hechos tan lamentables. Pero otro factor, y perdóneme aquí que intervenga, importante, por ejemplo, de la caminata es la integración.
esa caminata participa la sociedad en pleno, acompañado de las instituciones civiles, organizaciones civiles, de la misma forma el Estado representado a través de todos sus ministerios y todo aquel que se involucra, todos unidos y caminando en favor y persiguiendo un mismo objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende también enviar con este mensaje de integración? Que esto es una responsabilidad de todo el mundo, de ustedes como medios de comunicación, de nosotros como representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero de cada uno de los ministerios. Y de hecho, el día que se hizo pública la promesa de hombre, participó allí la Comisión Nacional de Prevención y Lucha de la Violencia Intrafamiliar, que está presidida precisamente por el Ministerio de la Mujer, en donde participan también diferentes ministerios, entre los que se encuentra Educación, Salud Pública, Deporte, Cultura. ¿Por qué? Porque el género transversaliza todos los aspectos de la vida de la persona. Entonces nosotros no podemos ver la violencia en contra de la mujer y su lucha solamente desde la perspectiva de la justicia, la prevención por parte de ustedes como medios de comunicación, la integración de la comunidad, o sea, de las comunidades, de los representantes de juntas de vecinos, de los líderes comunitarios, de las mismas iglesias, juegan un rol preponderante. ¿Por qué? Porque muchas personas interpretan que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres solamente se manifiesta a través de la lesión física, y siempre y cuando la lesión física se vea. Si dice que le dieron un golpe y esa lesión no se evidencia de manera tangible, pues entonces tampoco se cree que la mujer fue violentada. Entonces la mujer puede ser violentada de manera verbal, de manera psicológica, dejando una secuela que quizás jamás se borre, pero también de manera física, de manera patrimonial, de manera económica, de manera física y sexual. Entonces, si ustedes, por ejemplo, como medio de comunicación, que deben de integrarse también a esta campaña y a esta lucha, facilitan a todas aquellas personas que leen sus medios, que ven sus medios, que escuchan sus medios, información educativa de en qué consiste la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y cuáles son los mecanismos que debe de esta observar para tratar de salir de ese núcleo de violencia, pues evidentemente que ustedes también van a contribuir de manera considerable en la erradicación de la violencia, y así ustedes marcharán con nosotros tratando de conseguir que cada día sea menos hasta llegar a cero. Una cosa importante también sobre las actividades es que nosotros estamos firmando los convenios de colaboración interinstitucional con la Policía Nacional, con Salud Pública, ya hemos firmado con el Ministerio de la Mujer, porque eso tiene que ver con la parte que el Ministerio Público se vincula con la policía para enfrentar eficazmente este delito. Lo de Salud Pública es algo muy importante, sin precedentes hasta el momento, porque Salud Pública tiene protocolos y normas de atención para la violencia doméstica, sobre todo focalizado en las emergencias de los hospitales públicos, claro, y en las policlínicas, de tal suerte que estos médicos capacitados, entrenados, podrán de manera acertada valorar las lesiones de las mujeres víctimas de violencia doméstica o de los delitos sexuales, siendo certificados por el Instituto de Ciencia Forense, de tal suerte que ese documento, ese certificado médico que ellos produzcan, podrá servirle al Ministerio Público en la documentación del expediente. Y entonces, obviamente, es una parte donde el sistema de salud se activa, porque ustedes sabrán que la puerta de entrada de la violencia doméstica lo es el sector salud. Cuando una mujer es agredida, donde primero va a curarse es al hospital público antes que ir a la fiscalía o a la policía. Don Eli. Yo quisiera saber si hay algún registro estadístico que nos indique si el hombre rural, el hombre que vive en los campos, es más, si en esa zona se presentan más hechos de violencia contra la mujer que en las zonas urbanas, y por el nivel cultural, o es decir, ¿cuál es el nivel cultural que tienen los agresores? Mire, la Fiscalía del Distrito hizo, promovido por el Fondo de Población de Naciones Unidas, específicamente el Centro de Intervención Conductual, que dirige el doctor Luis Berger, un estudio en una población de 59 hombres feminicidas que están guardando prisión en diferentes cárceles del nuevo modelo penitenciario. Lo que este estudio arrojó es que las víctimas tenían mayores niveles de instrucción y de escolaridad que ellos. La mayoría de ellos eran militares o choferes del transporte público o comerciantes. Exacto, comerciantes o empleados informales. Otra cosa importante es y dentro de los militares creo que eran del ejército. De las Fuerzas Armadas, exactamente, del ejército. Sí, del ejército, con uso de armas, ¿no? Pero hay un dato que a usted le preocupa, y es si la violencia puede darse más en el sector urbano que en el sector rural.
Lo que nos muestra es que está presente en todos los sectores. Porque hay un problema aquí. La violencia se da en nuestro país por un asunto de desequilibrio de poder, de control y poder. Entonces, parecería que el guión en el que nosotros crecimos, de la sociedad en la que vivimos, machista, patriarcal, fue escrito por los varones, y es como si a las mujeres, a nuestras abuelas o madres, les dijesen cómo debemos nosotros los hijos ser educados y nosotros a su vez seguirlo esto reproduciendo. Recordemos que nacemos niños o niñas. Lo masculino, lo femenino, es una construcción social. Y la asignación de roles, tú vas a fregar, tú vas a correr, tú vas a lavar, tú vas a planchar, es la propia madre la que lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ella reproduce lo que aprendió de una cultura patriarcal machista. La vemos, la violencia, en la zona urbana, en la zona rural y en todas las clases. Antes, las clases medias, clase alta, lo manejaban en lo oculto para que no trascendiera por la vergüenza, por una serie de cosas. Pero ya están yendo a denunciar también. Clase alta. Sí. Clase alta. Sí, clase pero evidentemente que esos números, con las nuevas medidas que está adoptando la Procuraduría General de la República a través de toda su dependencia, precisamente va posiblemente a registrar un aumento. ¿Por qué? Porque los municipios que donde mayormente se registran esas poblaciones rurales, como usted menciona, no tenían más fácil acceso a la justicia como lo tiene la zona urbana. Entonces, precisamente lo que se está instruyendo es a los fiscalizadores de esas zonas más rurales a brindar la asistencia primaria a esos casos, y de esa manera, una vez brindada la asistencia primaria, se refiere el caso entonces a la sede central, lo que quiere decir que ya esas personas van a tener un mayor acceso a la justicia y que esos números que usted está preguntando hoy aumenten considerablemente el día de mañana. Y debo decirle algo interesante que lo hemos estado viendo en estos días de noviembre. En la medida en que las comunidades, los líderes comunitarios, los pastores, las iglesias se van apropiando de este tema en sus barrios, en esa medida logramos contener la violencia y salvar vidas. Hemos tenido casos donde los vecinos han refugiado a la mujer en sus casas o en las iglesias hasta que la policía llega, porque el hombre está fuera de control. Entonces, si esto se crea una cultura generalizada de que no es cosa de marido y mujer, de que nos toca a todos, podemos, porque es que nosotros como autoridad no estamos en todas las casas, pero la gente de la comunidad sí sabe. Por ejemplo, me decía la fiscal de Valverde, Sonia Espejo, que líderes comunitarios la llaman y le dicen: magistrada, mire, en tal comunidad están agrediendo a una mujer. Si la gente se va involucrando y logramos ser más eficaces. Y hay instrucciones, hombre que esté caliente, hombre que se va inmediatamente detenido, aunque sea 6 o 12 o 24 horas. Que lo podemos Nosotros hacer, no queremos ¿verdad? riesgo, que se ponga bravo, que diga que era una discusión que nadie tiene que meterse, ese es su problema, pero si está caliente y ya uno lo siente, inmediatamente se va a producir una detención. Y es importante que toda la ciudadanía sepa que esta denuncia que puede hacer ese líder comunitario, la iglesia, no tiene que identificarse la persona que está denunciando. Puede ser una denuncia anónima, porque muchas personas tienen temor de involucrarse en este tipo de hechos, pero haciendo una denuncia anónima pueden contribuir con salvar la vida de una mujer. Muy bien, continuamos en el último segmento de este diálogo libre, conversando con el Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito, y su poder femenino aquí en esta mesa. Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre con el magistrado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República. Pregunta a nuestro redactor senior Federico Méndez. Magistrado, usted anunció recientemente una serie de medidas, entre ellas un plan de política criminal en el país. Por eso, por una parte, quisiéramos saber si ha carecido históricamente el país de un plan definido para combatir el crimen, y por otro lado también anunció que la droga que se incaute será incinerada inmediatamente. Quisiéramos por esa parte saber si es que se ha encontrado alguna anomalía con ese estupefaciente que ha sido almacenado por un tiempo para entonces posteriormente ser incinerado, pero también que a nivel nacional se inventariarán todos los bienes incautados y decomisados, como las armas de fuego, las prendas
Quisiéramos saber si usted tiene sobre estos últimos casos algún dato estadístico o si se ha detectado alguna situación que está fuera o que desborda los lineamientos legales en este caso. De acuerdo con la Constitución de la República, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar al país lo que sería la política criminal del Estado. Hemos iniciado todo un proceso de consulta en la cual trabajaríamos alrededor de 4 ejes fundamentales. El primero, que tiene que ver con la prevención. El segundo, que tiene que ver con un sistema eficaz de persecución penal más ligado al sistema de administración de justicia. Un tercero, que tiene que ver con la reforma policial y la efectividad policial en los 2 aspectos que yo hice señalamiento anteriormente, tanto en la normativa legal como en la reforma fáctica. Y un cuarto, que tiene que ver con el sistema penitenciario. Pero no solamente el sistema penitenciario buscando el respeto de la dignidad del interno, sino y sobre todo cómo el sistema penitenciario se convierte en un instrumento de política criminal, en el sentido de que el que sale del centro penitenciario no salga peor que como entró, que pueda tener una voluntad de mejorar, de empezar de nuevo, de atreverse. Entendemos que a final, digamos, ya de diciembre estará culminado todo este proceso de la política criminal y ya será presentado por el presidente de la República en el mes de enero. El país vivió experiencia con el Plan de Seguridad Democrática. La Procuraduría en el año 96-97 presentó la política criminal del Estado. Con ello se lograron muchos objetivos. Se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se desarrolló el nuevo modelo penitenciario, se creó el sistema de investigación criminal, SIC, se establecieron nuevas pautas en la investigación dentro del Ministerio Público. Sin embargo, ahora se requiere un nuevo enfoque y es el que nosotros estamos trabajando. Esas serían las pautas sobre las cuales se regirían cada una de las dependencias del Estado. El Ministerio de Interior y Policía tendrá que jugar un rol sumamente importante en este aspecto. Ellos están trabajando conjuntamente con nosotros y nosotros con ellos en una sola visión y con una sola energía, haciendo que esto sea lo más productivo posible, igualmente con la policía y los otros estamentos de seguridad. Ahora, esto tiene que enmarcarse también con un programa de vivir tranquilo y convivencia, más ligado a barrios o comunidades de altos niveles de conflictividad y de pobreza, y provincias también que tienen dinámica propia, y ya gabinete social y una serie, digamos, de política de Estado que se van a implementar, tanto como los programas de alfabetización, las nuevas estancias infantiles mixtas que no dependan solo del régimen contributivo, las jornadas extendidas de educación, todo el programa también de atención primaria y los centros de salud que se puedan ubicar en esos barrios más marginados, y una serie de políticas más a los fines de intervenir esas comunidades, porque la respuesta al crimen, al delito, sobre todo ese delito que empieza con los jóvenes, tiene que ser atacado con una serie, digamos, de herramientas que no es necesariamente la penalidad y la sanción, sino que tiene que ir acompañada con expectativas, con esperanza, con optimismo, con capacitación para los jóvenes, con posibilidad de que la gente pueda insertarse y sentir que su vida tiene sentido. Tienes otros puntos en los cuales me has preguntado que tiene que ver con las nuevas políticas de incineración en materia de drogas. La ley establece muy claro que ese es el procedimiento, no se había hecho conforme a la ley, que deben ser incinerados inmediatamente. Lo vamos a hacer, ya se estableció los responsables de parte del Ministerio Público, que es el magistrado Carlos Castillo y Francisco Gerdo por el INASIF. Ya la Dirección Nacional de Drogas también está tomando las medidas del lugar, pero droga incautada, droga que se levanta el experticio del lugar, se toman las muestras del lugar, se conservan solamente las muestras necesarias y toda la demás será incinerada inmediatamente. Otro punto que hiciste referencia sobre todos los cambios que estamos operando en el Ministerio Público: hay que cambiar toda la política de manejo de evidencias, de incautaciones. Nosotros no podemos seguir siendo un almacén de vehículos viejos deteriorándose. Nosotros no podemos continuar con una política de que incautamos ropa vieja, cosas viejas que al final no nos sirven para nada, se dañan. Es más, productos perecederos como sardinas y una serie de cosas. El Ministerio Público tiene que encargarse de una efectiva persecución penal. Todo aquello que distrae en nuestro trabajo simplemente nos hace menos eficientes. Si mi tiempo yo lo invierto en otras cosas que no es lo que me toca, bueno, yo estoy haciendo las cosas
indebidamente. Por eso hemos ido tomando una serie de políticas a los fines de que el Ministerio Público se concentre en la persecución. Ya nosotros administrativamente manejaremos otras cosas, pero los fiscales tienen que ser más efectivos. Por eso estamos haciendo la evaluación de todo lo que es la política de reducción del nivel de presos internos preventivos. Tenemos que disminuirla enormemente. Estamos promoviendo la reforma procesal penal que está en el Congreso, que nos va a dar nuevas herramientas para ser mucho más efectivo. Estamos reorientando todo el sistema informático y de registro a los fines de poder hacer una sola estructura de comunicación con prisiones, con policía, con Ministerio Público, y que aún la misma judicatura pueda tener acceso a ello. Es decir, la idea de todo esto es ver cómo nosotros podemos ser más efectivos, que haya menos impunidad y que verdaderamente el Ministerio Público pueda jugar su rol. Don Adonis. Magistrado, en estos días se ha hablado mucho de dos temas. El primero es sobre las extradiciones. Supuestamente hay funcionarios civiles y militares del pasado gobierno pedidos de extradición. Y el segundo es, queríamos saber también si es cierto de que usted tiene en su poder una solicitud del FBI que le solicita permiso para interrogar a 6 expresidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas con relación a su relación de trabajo con el ex contraalmirante de la Marina de Guerra, Hiraldo. Bueno, mira, lo primero es que, bueno, las políticas de extradición nosotros las vamos a apoyar y vamos a colaborar con toda la comunidad internacional. Para mí eso es vital. No hay manera de ser efectivo en la lucha contra el narcotráfico si no actuamos como una sola entidad, todos los países, de forma tal que podamos optimizar recursos y que podamos colaborar uno con el otro para vencer este tipo de criminalidad. Lo segundo, es muy lamentable ver que jefes de esa dimensión en la lucha contra el narcotráfico están involucrados en el narcotráfico. Cuando eso sucede, también son malos ejemplos, los subalternos lo hacen y por eso vemos cabos, rasos o tenientes que piden peaje en algunos de los barrios de la capital o de Santiago o de cualquier otro municipio. Cuando ven que sus superiores lo hacen, también la situación es mucho más crítica, se deteriora todo, se daña todo. Aquel que tiene que como responsabilidad perseguir el crimen, que se asocia al crimen, simplemente es más perverso ese tipo de criminalidad que el mismo que se está dedicando al tráfico ilícito de sustancias o de drogas. No es cierto lo que salió, lo que vimos, de que hay un periódico de que el FBI está, eso no sé de dónde salió, no hay ningún tipo de documentos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que estamos trabajando con las autoridades norteamericanas y con autoridades europeas a los fines de que República Dominicana pueda ser limitado al máximo como puente para el trasiego de drogas a Europa y a los Estados Unidos, y que vamos a tomar todas las medidas, y que sea general o cualquier estamento militar o político que se vea involucrado en este tipo de actividad, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Muchísimas gracias al magistrado Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, y a sus 2 eficientes ayudantes, Olga Dinaya Verías y Rosana Reyes, por habernos acompañado en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo diálogo libre de su periódico Diario Libre. Buenos días.